La noche del domingo caía sobre la Ciudad de México, y los estudios de Televisa en San Ángel brillaban con una intensidad particular, esa que solo se alcanza en las veladas televisivas memorables. En el corazón del lugar, el escenario de Juego de Voces 2025 se vestía con luces doradas y cálidas, decorado con arreglos florales colocados con esmero que reforzaban una atmósfera de celebración que se sentía en cada rincón. En el área destinada al equipo de las leyendas, 3 figuras destacaban por más de una razón. Sentados lado a lado, como parte del grupo de artistas consagrados, se encontraban Lucero Hogaza León y Manuel Mijares. Más allá de su legado musical, eran también expareja y padres de una de las jóvenes voces más prometedoras del momento, Lucero Mijares Hogaza. A pesar de su pasado romántico, la convivencia entre ambos se percibía amable y distinguida, sin rastros de incomodidad aparente. Aunque no era la primera vez que coincidían en un espacio profesional desde su divorcio, aquella noche tenía una energía distinta, casi imperceptible pero innegable. Se sentía como si algo importante estuviera por concluir, como si el público estuviese por presenciar algo más profundo que una simple competencia de canto. Y así sería. Las cámaras dirigían su atención con fuerza hacia la zona donde se hallaban las leyendas de la música. Lucero, con su cabello castaño impecablemente alisado y luciendo un vestido sobrio pero elegante, dirigía sonrisas discretas hacia las cámaras. Mijares, a su lado, conservaba su clásica postura relajada, enfundado en un traje oscuro que combinaba con su actitud serena y su mirada tranquila tras los lentes. Para cualquier espectador poco informado, eran simplemente 2 estrellas compartiendo espacio en un concurso, pero para los millones de mexicanos que habían seguido su historia, desde el romance de ensueño, pasando por su boda televisada, hasta su ruptura discreta, verlos juntos tenía una carga emocional única. Representaban una anomalía dentro del mundo del espectáculo, una expareja que había logrado forjar una relación basada en el respeto mutuo, la colaboración y, por encima de todo, el amor hacia su hija. Las luces del estudio comenzaron a suavizarse. El presentador anunció con entusiasmo el inicio de una sección especial dedicada a las raíces familiares, donde los jóvenes talentos rendirían tributo a sus influencias musicales. Los aplausos no se hicieron esperar. La expectativa crecía, sobre todo por el momento en que la joven Lucero Mijares haría su aparición principal. Entonces, las primeras notas de El privilegio de amar comenzaron a flotar en el aire. Los acordes suaves de la canción llenaron el set mientras Lucerito, como muchos la llaman con cariño, caminaba hacia el centro del escenario. Su presencia era una mezcla perfecta entre sus padres, la expresividad de su madre y esa potencia vocal inconfundible que heredó de su padre. Lo que ocurrió a continuación sorprendió a todos. Manuel Mijares se levantó de su asiento y se unió a su hija en el escenario. Aunque no estaba planeado en la producción, el momento parecía haberlo pedido. Padre e hija comenzaron a cantar juntos, y sus voces, al unirse, provocaron una emoción difícil de describir. Era más que una actuación, era la herencia emocional de una historia familiar hecha música. Desde su lugar, Lucero los observaba con una mirada llena de orgullo, los ojos brillantes y una emoción contenida que comenzaba a desbordarse en silencio. La escena entre padre e hija se desarrollaba con una naturalidad conmovedora, y a cada nota que interpretaban juntos, la emoción en el estudio aumentaba. Sus voces se fusionaban como si siempre hubieran estado destinadas a encontrarse en ese momento. En ese escenario, frente a millones de espectadores que no solo escuchaban una canción, sino que eran testigos de un legado musical transmitido de generación en generación. Lucero, desde su asiento entre los jueces, mantenía la compostura, aunque sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Su mirada no se apartaba de la figura de su hija, y de ese hombre que, pese a no ser ya su pareja, continuaba siendo parte fundamental de su vida. La interpretación llegaba a su punto más alto, y no solo el público en el estudio, sino también los que seguían la transmisión desde casa, sintieron cómo algo se removía dentro. Aquello no era actuación ni entretenimiento, era verdad pura. Cuando la última nota se desvaneció, el estudio entero estalló en una ovación atronadora. Lucerito, emocionada, se aferró a su padre en un abrazo sentido, largo y sincero. Las cámaras no se perdieron ni un detalle. Las expresiones de ternura, la complicidad entre ambos y ese vínculo que parecía reforzarse con cada segundo. El conductor del programa comenzaba a acercarse al centro del escenario.
preparado para anunciar la siguiente presentación, cuando ocurrió algo que nadie esperaba. Lucero Jogaza León se puso de pie. Con una expresión serena pero firme, pidió el micrófono. Lo hizo con un gesto amable, que denotaba respeto, pero también con una determinación que no admitía negativa. La producción, tomada por sorpresa, no dudó en cederle el espacio. Aunque no estaba previsto en el guión, era imposible negarle la palabra a una figura tan querida y respetada por el público mexicano. La cámara principal la enfocó de inmediato en primer plano. En su rostro podía leerse una mezcla de emociones contenidas, pero también algo más: la seguridad de quien ha reflexionado largamente antes de hablar. El ambiente se volvió solemne. Se hizo un silencio profundo en el estudio. Y todos los presentes, público, técnicos, artistas y colegas, entendieron que estaban por presenciar algo significativo. Lucero tomó aire con calma y comenzó a hablar. Su voz, cálida y medida, no se apresuraba. No era una intervención improvisada, sino más bien una necesidad largamente guardada. Rememoró episodios casi olvidados de su antigua vida familiar. Mencionó aquellas tardes en las que ella y Mijares ensayaban canciones en la sala de su casa, mientras una pequeñísima Lucerito se escondía tras el sofá, intentando imitarlos sin que la notaran. Relató cómo solían grabar sus voces en antiguos casetes, y cómo Mijares fingía ponerse serio para darle a su hija la impresión de que todo era muy profesional, aunque por dentro apenas podía contener la risa. El público escuchaba con atención estas anécdotas íntimas, descubriendo el lado humano de dos artistas que, durante años, habían parecido casi inalcanzables. Mijares sonreía mientras escuchaba, conmovido. Sus ojos, normalmente tranquilos, comenzaban a mostrar una humedad evidente que las cámaras captaban sin pudor. La emoción no era actuada, era real. Lucero continuó su relato entre recuerdos personales y profesionales. Narró con cariño cómo viajaban juntos durante las giras, en aviones llenos de juguetes, pañales y canciones. Recordó el día en que Mijares, dejando de lado una grabación importante, se presentó sin avisar al festival de preescolar de su hija, porque sabía lo crucial que era para ella. A medida que avanzaba en su relato, el silencio se intensificaba, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para escucharla. La voz de Lucero adquirió una tonalidad más cálida, casi frágil, mientras evocaba momentos que, aunque distantes en el tiempo, parecían seguir tan presentes en su memoria como si hubieran ocurrido ayer. Relató con ternura cómo, incluso cuando su matrimonio con Mijares llegó a su fin, él jamás dejó de cumplir su papel como padre. Afirmó con firmeza que nunca hubo un instante en que no estuviera ahí para su hija, en cada cumpleaños, en cada logro, en cada caída. Y esa constancia, esa presencia silenciosa pero sólida, era algo que ella sentía la necesidad de reconocer públicamente. El estudio se mantenía en un silencio casi reverencial. Nadie se movía, nadie hablaba. Incluso los camarógrafos parecían contener la respiración. La escena se había transformado en algo más profundo que un programa de entretenimiento. Era una confesión abierta, honesta, nacida desde un rincón íntimo del alma. Fue entonces cuando Lucero, tras una breve pausa, miró directamente hacia Mijares y pronunció con voz clara, pero quebrada por la emoción: hoy, frente a todos, quiero darte las gracias, gracias por ser ese hombre que nunca falló en lo esencial. El impacto de esas palabras fue inmediato. Mijares, hasta entonces sereno, inclinó la cabeza, visiblemente tocado. Las cámaras no se alejaron, al contrario, se acercaron aún más para capturar cada matiz de su reacción. Lágrimas discretas comenzaron a deslizarse por su rostro, no de forma exagerada ni dramática, sino con la contención genuina de alguien que ha sido sorprendido por una verdad profunda. Lucero, consciente del efecto que sus palabras habían provocado, no se detuvo. Su tono permanecía suave, pero cada frase llevaba un peso emocional significativo. Dijo que, aunque su relación había cambiado, su admiración por él nunca había desaparecido. Y añadió que si su hija brillaba hoy con tanta fuerza, era gracias al terreno fértil que ambos juntos habían preparado para ella. Las palabras no fueron recibidas con indiferencia. Un estallido espontáneo de aplausos recorrió el estudio, conmoviendo tanto al público como a los jueces. Entre ellos, Yuri, otra leyenda de la música mexicana que formaba parte del jurado, visiblemente afectada, tomó la mano de Mijares con un gesto de solidaridad silenciosa. En ese instante, Lucerito, con los ojos humedecidos por la emoción,
se levantó de su silla y caminó lentamente hacia donde estaban sus padres. Los tres se fundieron en un abrazo largo, firme y auténtico, en el centro del escenario. La cámara principal captó el momento con precisión, enfocando esa unión sin palabras, cargada de significado. No hubo besos ni gestos que pudieran malinterpretarse como una posible reconciliación romántica. Lo que presenció el público fue algo posiblemente más extraordinario. Una demostración sincera de respeto mutuo, de una conexión que había sobrevivido a la separación y al paso del tiempo. En un medio como el espectáculo, donde las rupturas suelen convertirse en espectáculo y el rencor en titular, ver a Lucero y Mijares en ese momento era presenciar una rareza. El conductor, al comprender la magnitud emocional de lo que acababa de suceder, dejó que el silencio reinara unos segundos más antes de retomar el ritmo del programa. Las cámaras siguieron grabando mientras los tres regresaban juntos a sus asientos, como una familia transformada, sí, pero aún sólida en su esencia. Durante la pausa comercial, los murmullos entre el público comenzaron a llenar el estudio. Muchos recordaban cómo había sido la separación de la pareja. Sin escándalos, sin declaraciones ofensivas, sin juicios públicos. Todo manejado con una sobriedad poco común en el mundo artístico. Lo que el público acababa de presenciar no era simplemente la evolución natural de una pareja que había logrado superar su historia amorosa con madurez. Era algo más profundo, la validación pública de una etapa superada y la afirmación de un vínculo que, aunque distinto, seguía estando presente, sólido y respetuoso. Aquella noche, la emoción flotaba en el ambiente como una neblina suave, cargada de nostalgia y gratitud. Al regresar de la pausa comercial, el programa retomó su formato habitual. Las luces se reacomodaron, las cámaras volvieron a sus posiciones y los conductores retomaron el guión con profesionalismo. Sin embargo, era evidente que algo había cambiado. La energía en el estudio era distinta, más cálida, más íntima. Las miradas entre Lucero y Mijares, aunque discretas, se multiplicaban. Era como si las palabras que se habían dicho minutos antes hubieran deshecho una barrera invisible que aún quedaba entre ellos. El segmento final del programa estaba por comenzar, y con él, una nueva interpretación musical. Esta vez, los primeros acordes fueron los de 4 veces Amor, una canción emblemática que ambos habían compartido en escenarios años atrás. Lo inesperado volvió a suceder. Sin que nadie lo propusiera, Lucero se puso de pie. Mijares, sin pensarlo 2 veces, hizo lo mismo. La joven Lucerito los miró con asombro, y al recibir una sonrisa cómplice de su madre, supo que debía unirse a ellos. Así, los tres se ubicaron en el centro del escenario, micrófonos en mano. El público, sin necesidad de indicaciones, comenzó a aplaudir con entusiasmo. No se trataba solo de una interpretación musical más. La canción, cuyas letras hablaban de las múltiples formas del amor, adquiría esa noche una nueva capa de sentido. Las 3 voces, cada una distinta pero armoniosa, se entrelazaban como reflejo de una historia compartida que se resistía a quedar en el pasado. Las notas finales se elevaron por el estudio, y el silencio posterior fue tan significativo como la propia canción. Los aplausos no tardaron en llenar el espacio, mientras las cámaras capturaban imágenes que pronto se volverían virales en todas las plataformas. Los tres permanecieron unidos, hombro con hombro, sin necesidad de palabras. Tras bambalinas, lejos del ojo de las cámaras, técnicos, asistentes, músicos y familiares se les acercaban con respeto. Nadie deseaba interrumpir la emoción del momento. Había algo casi sagrado en la atmósfera. Muchos de los presentes, aunque acostumbrados a estar rodeados de artistas y de momentos especiales, sentían que lo que acababan de ver superaba cualquier guión. En medio de ese ambiente de recogimiento, la producción celebraba internamente el impacto del episodio. Sabían que acababan de capturar oro televisivo. En minutos, los clips comenzarían a circular en redes sociales. Las plataformas noticiosas activarían sus alertas y los titulares se escribirían solos. Pero también eran conscientes de que lo más poderoso no era la viralidad, sino lo que no podía resumirse en un titular. Lo que había ocurrido esa noche no se reducía a un espectáculo más. Era una vivencia emocional compartida, un momento de autenticidad en un medio frecuentemente acusado de superficial. Mientras algunos técnicos desmontaban parte del set, Lucero y Mijares intercambiaban unas palabras en privado, lejos del bullicio. Nadie supo exactamente lo que se dijeron.
pero quienes los observaron a distancia notaron un gesto mutuo de complicidad, acompañado por sonrisas tranquilas y sinceras. Aquella noche había dejado una certeza entre millones de espectadores. Lucero y Mijares no volverían a ser pareja romántica. No era ese el mensaje. Lo que realmente quedaba claro era que el amor, cuando se transforma sin desaparecer, puede seguir siendo amor en una forma más duradera y menos visible. Mientras los créditos de la pausa comercial aún corrían en pantalla, el ambiente en el estudio permanecía cargado de emociones que nadie se atrevía a disipar con palabras. En los pasillos cercanos, algunos miembros del equipo recordaban en voz baja cómo había sido la separación de Lucero y Mijares muchos años atrás, discreta, digna, sin acusaciones públicas ni escándalos diseñados para las cámaras. Ahora, frente a todos, aquella madurez se manifestaba con más fuerza que nunca, y lo hacía a través de gestos sinceros, no de promesas ni reconciliaciones fingidas. La transmisión regresó a la pantalla, y el programa siguió su curso con la estructura planificada. Sin embargo, era evidente que la atmósfera había cambiado. Lo que los espectadores presenciaron esa noche los acompañaría por mucho tiempo. La forma en que Lucero y Mijares se miraban, intercambiando pequeñas sonrisas durante los segmentos finales, transmitía una especie de reconciliación silenciosa. No de pareja, sino de historias, de memorias compartidas, de cariño intacto. Con el cierre del programa, los asistentes comenzaron a abandonar el foro, pero muchos no podían dejar de comentar lo sucedido. El momento entre Lucero y Mijares no solo había conmovido, sino que también había resonado con personas que alguna vez amaron, perdieron y aún guardaban respeto por esa historia. A lo largo del país, en miles de hogares, las conversaciones giraban en torno a lo mismo. Las lágrimas sinceras de Mijares, las palabras de Lucero, el abrazo familiar sin etiquetas. En cuanto abandonaron el escenario, aún bajo la discreta custodia del equipo de seguridad de la televisora, los tres padres e hija caminaron juntos hacia la salida. Las cámaras de prensa aguardaban en la entrada, y los flashes comenzaron a dispararse tan pronto se les vio salir. Posaron unos segundos, con sonrisas genuinas, sin alardes ni poses forzadas. Pero la imagen más poderosa no fue la que apareció en las portadas de los periódicos al día siguiente. Esa imagen fue capturada casi por accidente, sin intención de protagonismo. En ella se podía ver a Mijares abriendo la puerta del auto con un gesto natural, permitiendo que Lucero y su hija subieran primero. No fue un acto grandilocuente, pero sí profundamente significativo. En esa acción cotidiana se reflejaban años de respeto, una cortesía que no necesitaba testigos para existir, y que decía más que cualquier declaración pública. Mientras el vehículo se alejaba de los estudios de San Ángel, los teléfonos de millones de mexicanos comenzaron a llenarse con notificaciones, clips del programa, y titulares preliminares que anunciaban lo extraordinario de lo vivido. Las redes sociales empezaban a hervir con mensajes de sorpresa, emoción y admiración. En un mundo saturado de rupturas escandalosas y reconciliaciones artificiales, Lucero y Mijares habían mostrado otra forma posible, la del afecto que sobrevive al amor romántico, que se transforma y permanece. La Ciudad de México, ajena a la emoción que recorría pantallas y dispositivos, seguía con su ritmo habitual, el tráfico implacable, los claxons sonando en sincronía, la vida continuando sin pausa. Pero en muchos hogares, ese domingo por la noche se hablaba de lo mismo. No era el show, no era la canción, ni siquiera la competencia. Era ese instante de vulnerabilidad que Mijares había mostrado cuando bajó la cabeza ante las palabras de Lucero. Un momento que evidenciaba que el paso del tiempo, la gratitud sincera y el respeto mutuo pueden construir algo tan sólido como el amor. Al amanecer del lunes, los portales digitales confirmaban lo que desde la noche anterior ya era evidente. Aquel instante, no planeado ni editado, se había convertido en tema nacional. Un fenómeno mediático tan inesperado como poderoso, que comenzaba a escalar más allá del espectáculo. La mañana siguiente a la emotiva emisión de Juego de Voces 2025 amaneció con los nombres de Lucero Hogaza León y Manuel Mijares, encabezando todas las plataformas digitales del país. Los fragmentos del momento en que Lucero, con voz quebrada pero firme, había expresado su profunda admiración por el padre de su hija, recorrían internet con velocidad imparable. En cuestión de horas, millones de visualizaciones y comentarios convertían aquel instante en el centro de la conversación nacional.
El hashtag Lucero Mijares Emociones se convirtió en tendencia antes del mediodía. Las redes sociales bullían de reacciones. Muchos alababan la madurez emocional exhibida por ambos artistas, celebrando lo que describían como un ejemplo esperanzador de respeto después del amor. Otros, impulsados por un romanticismo persistente, interpretaban el momento como el preludio de una posible reconciliación sentimental, aunque los protagonistas jamás insinuaron tal cosa. El programa Ventaneando, uno de los espacios más influyentes del mundo del espectáculo mexicano, abrió su emisión dedicando casi media hora a analizar en detalle cada gesto y palabra del evento. Invitaron incluso a expertos en lenguaje corporal para interpretar lo que significaban las lágrimas contenidas de Mijares. La maquinaria mediática funcionaba con intensidad, alimentando una sed colectiva de significados y respuestas que ni siquiera existían del todo. Sin embargo, lejos de esa vorágine digital y de los análisis públicos, la atmósfera era completamente distinta para los protagonistas. Lucero despertó temprano en su habitación del Hotel Four Seasons, a pocos minutos de los estudios Televisa. Había dormido sorprendentemente bien, con esa calma extraña que a veces sigue a los momentos de sinceridad profunda. Mientras contemplaba el amanecer sobre la ciudad desde la ventana, su celular vibró suavemente. Era un mensaje de Lucerito, que se alojaba en una suite cercana. ¿Desayunamos juntas? Estoy en el lobby. Minutos más tarde, madre e hija compartían una mesa discreta en el restaurante del hotel. Aunque ambas mostraban señales de agotamiento, también irradiaban una especie de paz que no requería explicación. Se notaba que algo importante había sido dicho, algo que tal vez llevaba mucho tiempo esperando su momento. Lucerito, aún procesando todo lo vivido la noche anterior, observaba a su madre con ojos atentos. Entre sorbo y sorbo de jugo de naranja, se atrevió a hacer la pregunta que le rondaba la mente desde anoche. Si esas palabras que Lucero le había dirigido a su padre significaban que aún sentía algo romántico por él. Lucero sonrió, no sorprendida, sino comprensiva, con la tranquilidad que solo otorgan los años y el haber transitado un camino largo. Le explicó que lo que expresó anoche no venía del amor de pareja, sino de otro tipo de amor, más profundo y duradero. Un reconocimiento sincero hacia el hombre, con quien había compartido muchos años, muchas experiencias, y sobre todo la responsabilidad y el privilegio de criarla a ella. No hay romanticismo ahí, le aseguró con dulzura, hay gratitud y respeto. Le explicó que a veces, lo que se dice desde el corazón no necesita ninguna etiqueta, y que si alguien había sido constante y comprometido desde el primer día, ese había sido su padre. Lo que ella dijo anoche fue solo una forma de ponerle palabras a esa verdad. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Manuel Mijares también enfrentaba su propio proceso. Contrario a lo que algunos podrían imaginar, no se ocultó tras las paredes de su casa ni evitó el bullicio mediático. Fue visto esa misma mañana paseando por Polanco, sin gafas oscuras ni guardaespaldas. Mijares caminaba solo, sin prisa, entre las calles del barrio de Polanco, con las manos en los bolsillos y la mirada serena. No llevaba ningún tipo de protección que ocultara su identidad, ni intentaba evitar ser reconocido. Su semblante, sin embargo, comunicaba algo distinto, una introspección profunda, una calma poco habitual. Aquellos que lo reconocían desde la distancia lo saludaban con discreción, sin acercarse demasiado. Algo en su expresión sugería que necesitaba estar solo con sus pensamientos. Durante su recorrido, se detuvo frente a un pequeño puesto callejero de flores. El vendedor, un hombre mayor de mirada amable, lo atendió sin hacer comentarios sobre su fama. Tal vez no lo reconoció, o tal vez simplemente tuvo la cortesía de tratarlo como a cualquier cliente. Después de observar cuidadosamente las opciones disponibles, Mijares eligió un ramo sencillo de margaritas blancas. Pagó con tranquilidad, agradeció con una sonrisa, y en lugar de seguir caminando, se dirigió a una banca cercana en el Parque Lincoln. Allí se sentó, aún sosteniendo las flores, con una expresión que oscilaba entre la nostalgia y la contemplación. No estaba claro si las margaritas tenían un destinatario específico. Podían ser para Lucero, para su hija, o incluso para sí mismo, o tal vez no eran para nadie. Quizás representaban un gesto íntimo, simbólico, un modo de conmemorar lo vivido la noche anterior. A su alrededor, algunos transeúntes murmuraban reconociéndolo, pero nadie se atrevía a interrumpir ese momento de recogimiento. Mientras tanto, en los pasillos de Televisa,
La producción de Juego de Voces 2025 vivía su propio torbellino de emociones. Las métricas de audiencia se disparaban. El segmento en que Lucero tomó el micrófono había registrado picos históricos, incluso superiores a los de la gran final del programa. En reuniones de emergencia, los ejecutivos debatían cómo aprovechar aquel fenómeno sin caer en la sobreexplotación. Algunos propusieron de inmediato contactar a Lucero y Mijares para desarrollar un especial televisivo conjunto que capitalizara el interés que su reencuentro había generado. Otros, con más cautela, sugirieron que lo vivido no debía repetirse con fines comerciales, pues su impacto había nacido justamente de su autenticidad. En medio de la discusión, una joven asistente de producción expresó en voz alta lo que varios pensaban, pero nadie se atrevía a decir. Lo que ocurrió anoche fue genuino. Eso no se puede fabricar, no importa cuánto presupuesto haya. En las salas de descanso y la cafetería del canal, camarógrafos, sonidistas, maquillistas y otros miembros del equipo compartían impresiones. Todos coincidían en algo. Lo que presenciaron no fue una actuación más ni un momento emotivo preparado. Fue algo honesto, inesperado y profundamente humano. Varios contaban cómo vieron a productores veteranos, curtidos en todo tipo de montajes y emociones escenificadas, secándose discretas lágrimas mientras Lucero hablaba. La atmósfera durante aquella intervención no estaba en el guión. Había sido densa, auténtica, como si el estudio se hubiera transformado en un lugar sagrado por unos minutos. Lo que se vivió allí fue, más que una transmisión, una revelación. Una herida vieja, aunque ya cerrada, se había mostrado públicamente no como un motivo de dolor, sino como una cicatriz que hablaba de crecimiento, de transformación. El amor, aunque en otra forma, seguía presente. Y eso no se podía fingir. Esa misma tarde, algo inesperado sucedió. Las oficinas de representación de ambos artistas emitieron un comunicado conjunto, algo sin precedentes desde su separación. Aquel mismo día por la tarde, tanto el equipo de Lucero como el de Mijares publicaron, de manera simultánea, un comunicado conjunto que sorprendió a medios y seguidores. Era la primera vez, desde su separación, que emitían una declaración pública compartida. El texto no era extenso ni cargado de emociones grandilocuentes. Con un tono sobrio y respetuoso, agradecían las múltiples muestras de cariño que habían recibido tras su participación en Juego de Voces 2025. Y pedían con firmeza que se respetara lo que calificaban como un momento íntimo vivido en un entorno público. El documento aclaraba también, sin rodeos, que no existía ninguna intención de reconciliación sentimental. Subrayaban que su vínculo actual estaba fundamentado en el respeto mutuo y en la corresponsabilidad que compartían como padres. Dejaban claro que no darían entrevistas sobre lo sucedido, ni juntos ni por separado, y que el instante vivido en el programa hablaba por sí solo, sin necesidad de explicaciones adicionales. Esta decisión, lejos de calmar la efervescencia mediática, la avivó aún más. La coordinación entre ambos dejó entrever una sintonía que iba más allá de lo estrictamente funcional. Para muchos observadores, e incluso para algunas parejas en activo, esa complicidad representaba una forma de entendimiento difícil de lograr, incluso dentro de relaciones formales. La atención del público se intensificó, alimentando aún más la curiosidad colectiva. Programas como Hoy y Venga la Alegría destinaron segmentos completos a repasar, casi con obsesiva minuciosidad, la historia de Lucero y Mijares. Recordaron cómo su noviazgo se volvió público, su boda transmitida en cadena nacional, que detuvo por completo la rutina del país en 1997, el nacimiento de sus hijos y la posterior separación en 2011, que fue llevada con una sobriedad admirable. Ahora, más de una década después, se abría una nueva etapa, una en la que su historia ya no estaba definida por el romance, sino por una colaboración armoniosa que desafiaba los modelos tradicionales del amor y del divorcio. Lo que muchos interpretaron como una simple muestra de madurez emocional, empezó a convertirse en un fenómeno social más amplio. En redes sociales, algo peculiar comenzó a suceder. Personas separadas o divorciadas compartían sus propias vivencias, historias en las que habían logrado reconstruir el respeto con sus exparejas después de momentos difíciles. Utilizaban el hashtag como Lucero y Mijares, y el movimiento empezó a cobrar fuerza. Lo que había comenzado como un momento televisivo se transformaba en una especie de espejo emocional colectivo, donde otros se veían reflejados y quizás esperanzados. La televisión, siempre atenta al pulso de la audiencia,
captó rápidamente el cambio. Psicólogos y terapeutas especializados en relaciones fueron invitados a analizar el impacto del ejemplo que habían dado Lucero y Mijares. Muchos de ellos coincidían en algo. En una sociedad donde las rupturas suelen presentarse como conflictos destructivos, la imagen de una pareja que, después de su separación, construía algo funcional y armonioso, resultaba refrescante y profundamente necesario. Ese gesto de respeto mutuo, esa gratitud pública expresada sin sentimentalismo forzado, abría la posibilidad de imaginar nuevas formas de vínculo. No todo debía terminar en enfrentamiento o distancia total. El amor, afirmaban algunos expertos, no desaparece necesariamente. A veces simplemente se transforma y encuentra otra manera de expresarse. Mientras tanto, Lucero Mijares, la hija que había sido el centro emocional de aquella noche televisiva, se convirtió, sin buscarlo, en el punto de unión más visible de toda esta historia. Su figura ganaba presencia en medios, aunque ella mantenía una actitud reservada. Lucero Mijares Ogasa, hasta entonces relativamente discreta en comparación con la notoriedad de sus padres, se encontraba de pronto en el centro de una atención que superaba su carrera musical. Su nombre empezaba a circular no solo por sus talentos, sino también por lo que representaba emocionalmente, el fruto visible de una relación transformada con dignidad. Frente al interés creciente de la prensa, Lucerito, como muchos aún la llamaban con cariño, optó por guardar silencio. Rechazó educadamente todas las solicitudes de entrevistas que llegaron en las siguientes horas. En lugar de hacer declaraciones, publicó en sus redes sociales una sola imagen, una fotografía tomada detrás del escenario, justo después del programa, en la que se veían únicamente 3 manos entrelazadas, las suyas, las de su madre y las de su padre, sin rostros ni gestos exagerados. El texto que acompañaba la imagen era breve: gratitud. Esa palabra simple y directa bastó para que miles de personas compartieran la publicación. La imagen se viralizó rápidamente, considerada por muchos como una de las más poderosas del año. En su aparente sencillez, decía todo lo que había que decir. Una hija unida a sus padres, no por la nostalgia de una familia rota, sino por la evidencia de un vínculo que se había transformado sin romperse. Conforme pasaban los días, la vorágine mediática fue perdiendo intensidad, como ocurre incluso con los eventos más impactantes. Nuevas noticias, polémicas recientes y tendencias efímeras reclamaban la atención de una audiencia que siempre está en movimiento. Pero algo se había asentado de forma sutil y duradera en la percepción pública. Lucero y Mijares ya no eran vistos solamente como 2 artistas exitosos que alguna vez estuvieron casados. Tampoco eran simples excónyuges que se llevaban bien. Ahora eran considerados símbolos de algo más profundo, de una forma de amar que no se aferra al pasado, pero que lo honra sin rencores, de una convivencia que no requiere reconciliación romántica para ser valiosa. La televisión mexicana, tradicionalmente inclinada al dramatismo sentimental, a las escenas de reconciliaciones inesperadas o rupturas escandalosas, había presenciado algo mucho más raro, una muestra real de madurez emocional, y quizás por eso mismo, más poderosa. En los días que siguieron, ese silencio lleno de significado fue lo que más caló en el público. No hubo desmentidos innecesarios, ni intentos de convertir lo ocurrido en un espectáculo extendido. Lo que quedó fue la impresión de haber presenciado algo verdadero, algo que no necesitaba explicación, porque ya lo había dicho todo. No habría regreso sentimental, no se anunciaría una nueva boda, ni se retomaría la vida compartida. Y sin embargo, había algo igual de valioso, tal vez más, la demostración palpable de que cuando 2 personas han compartido una historia importante, pueden, si eligen el camino del respeto, seguir construyendo algo nuevo a partir de esa historia, aunque ya no sea romántica. 3 meses después de aquella noche inolvidable, la vida de los protagonistas había vuelto a su cauce habitual. Lucero Ogasa León se encontraba en plena gira promocional de su más reciente álbum, titulado Horizontes. El disco reunía canciones que hablaban del paso del tiempo, del cambio, de la gratitud por lo vivido. Aunque ella insistía en que había sido compuesto antes del programa, muchos críticos notaban una conexión emocional evidente con lo sucedido. Una de las canciones, Lo que queda, generaba especial atención por su letra. No es lo que perdimos lo que cuenta al final, sino lo que supimos conservar. Esa línea, repetida por fanáticos y analistas por igual, se convirtió casi en una consigna emocional del momento. Lucero, fiel a su estilo,
No confirmaba ni desmentía las interpretaciones que surgían en torno a sus nuevas canciones. Permitía que la música hablara por sí misma, consciente de que, a veces, lo no dicho tiene más fuerza que cualquier explicación. Su madurez artística, así como la emocional, se reflejaban claramente en ese trabajo discográfico, que muchos consideraban uno de los más introspectivos de su carrera. Mientras tanto, Manuel Mijares iniciaba una gira internacional por América Latina que rápidamente se convirtió en un éxito. Las ventas de boletos superaban las proyecciones iniciales, y sus conciertos se llenaban no solo con sus fans de siempre, sino también con un nuevo público que lo redescubría tras el impacto de aquella noche en Juego de Voces 2000. En cada escenario que pisaba, Mijares entregaba interpretaciones cargadas de emoción. Los asistentes comentaban que al interpretar temas clásicos como El privilegio de amar, se notaba un matiz distinto en su voz, una vulnerabilidad nueva, una capa emocional que antes no era tan visible. La crítica especializada coincidía en que, aunque su técnica seguía siendo impecable, ahora se permitía mostrar sentimientos más profundos en escena, como si algo dentro de él se hubiera desbloqueado. En paralelo, Lucero Mijares Ogasa supo canalizar la tensión que súbitamente la rodeaba de una manera madura y admirable. Lejos de aprovechar el impulso mediático para hablar sobre su familia o su historia personal, eligió enfocar el interés hacia una causa que la apasionaba desde hacía tiempo. Así nació Armonías, un proyecto social dedicado a llevar educación musical a comunidades marginadas de México. Aunque muchos desconocían que la joven ya había trabajado en iniciativas similares antes, fue gracias a la visibilidad obtenida tras el programa que Armonías comenzó a recibir más apoyo. Entrevistada en pocas ocasiones y siempre bajo sus condiciones, Lucerito evitaba hablar de sus padres. Su enfoque estaba en los logros de los niños y jóvenes que formaban parte del proyecto, desviando hábilmente cualquier intento de convertirla en vocera de la historia emocional de sus progenitores. Este nivel de madurez en alguien tan joven fue ampliamente reconocido. Para muchos, era una prueba contundente del éxito con el que Lucero y Mijares habían llevado adelante la crianza de su hija. El respeto con el que ambos manejaron su relación post-divorcio, así como el ambiente de colaboración que lograron construir, se reflejaba claramente en la solidez emocional de Lucerito. En los círculos cercanos a los artistas, varios amigos y colaboradores empezaban a notar una nueva fluidez en la relación entre ellos. Se contaban entre ellos que ahora era común que Mijares llamara a Lucero para intercambiar opiniones sobre asuntos profesionales o familiares, o que ella le consultara cuando algo relacionado con su hija podía requerir atención conjunta. Esa complicidad renovada quedó en evidencia de manera pública durante un concierto en Monterrey. Mijares, sabiendo que Lucero estaba en la ciudad por compromisos propios, la invitó a subir al escenario. El público estalló en aplausos cuando, sin anuncio previo, los dos comenzaron a interpretar juntos algunos de sus duetos más conocidos, a diferencia de lo que habría sucedido en el pasado, cuando un momento así habría alimentado rumores sobre una reconciliación romántica. Esta vez la reacción fue distinta. La prensa especializada optó por enfocarse en la calidad musical del reencuentro, más que en cualquier especulación personal. El diario Reforma, en su reseña del espectáculo, tituló Lucero y Mijares, el arte de la colaboración después del amor. El enfoque del artículo era claro, destacar que lo que estaban construyendo juntos era algo nuevo, sin nostalgia ni drama. La forma en que los medios trataban ahora la dinámica entre Lucero y Mijares era reflejo de un cambio más amplio en la percepción social. Durante años el modelo predominante de pareja separada había estado marcado por el enfrentamiento o la indiferencia, pero su historia, sin necesidad de discursos didácticos, comenzaba a mostrar que existía una vía alternativa, la del respeto genuino por lo vivido y la posibilidad de una relación funcional que ya no se define por el amor romántico. En todo el país, terapeutas de pareja comenzaron a notar algo curioso. En sus sesiones, cada vez más personas mencionaban a Lucero y Mijares como ejemplo. Decían querer terminar como ellos, entendiendo con eso, no un final feliz tradicional, sino una transformación respetuosa del vínculo. Lo que comenzó como un momento emotivo en un programa de televisión se había convertido, poco a poco, en un referente cultural para entender cómo puede evolucionar una relación cuando hay voluntad mutua. Televisa, atenta a la repercusión, exploraba opciones para mantener vivo ese interés sin sobreexplotar a sus protagonistas. Tras múltiples reuniones y negociaciones,
se logró concretar algo que meses antes habría parecido improbable. Lucero y Mijares aceptaron conducir juntos un especial navideño con fines benéficos. La propuesta del canal fue clara desde el inicio. No se trataría de una historia sobre ellos, sino de un espacio para compartir experiencias musicales y apoyar causas sociales. Ambos artistas establecieron una condición fundamental: ningún tipo de preguntas sobre su vida privada. Querían evitar que el especial se convirtiera en una especulación romántica disfrazada. Aceptaron únicamente porque entendían que la colaboración podía tener un impacto positivo más allá de sus personas. Y porque, pese a todo, todavía disfrutaban trabajar juntos. La noche del 15 de diciembre de 2025, millones de espectadores sintonizaron el especial. Desde el primer minuto, la química entre Lucero y Mijares fue evidente. No había tensión ni incomodidad disimulada. Lo que se veía en pantalla era la complicidad tranquila de dos personas que se conocen a fondo, que ya no necesitan probar nada ni justificarse ante nadie. Durante uno de los segmentos del programa, sin que estuviera guionado, Mijares compartió una reflexión que conmovió a muchos. Creo que el verdadero logro no es mantener una relación perfecta, dijo, sino saber transformarla cuando es necesario. Lucero, con una sonrisa serena, completó la idea. Y recordar que lo que importa no es cómo se llama esa relación, sino cómo se vive, con cuánto respeto. No hubo gestos dramáticos. Nadie lloró en cámara, pero esas frases, sencillas y honestas, impactaron profundamente a la audiencia. En redes sociales, decenas de miles de personas comentaban cómo, por una noche, el debate público se había elevado por encima del morbo habitual. Se hablaba de perdón, de madurez, de amor en sus formas menos tradicionales pero más reales. El rating del especial superó las expectativas de Televisa, pero lo más notable fue la calidad del impacto. Muchos coincidieron en que por primera vez en mucho tiempo, se había visto en televisión abierta una representación positiva de una relación postromántica, sin conflictos, sin tensiones disimuladas, sin guiones forzados. Lejos del bullicio mediático, en la intimidad de su hogar, Lucero había organizado una pequeña cena familiar para después del programa. Por supuesto, Mijares fue uno de los invitados. Compartieron comida casera, risas, anécdotas, como cualquier familia. No hubo nada fuera de lo común, y sin embargo, eso era precisamente lo extraordinario. Habían logrado construir un nuevo tipo de hogar. No el de antes, pero uno que seguía siendo hogar. Durante aquella cena posterior al especial navideño, no hubo discursos emotivos ni brindis solemnes. Era, simplemente, una reunión familiar en la que la calidez no se medía por los gestos públicos, sino por la naturalidad del encuentro. Lucero había preparado platillos caseros y decorado el comedor con luces tenues y velas aromáticas. Mijares, relajado, conversaba con algunos amigos cercanos mientras Lucerito iba y venía entre la cocina y el salón, entretenida con pequeñas tareas. En un momento de la noche, como si fuera algo cotidiano, la joven se sentó al piano del salón y comenzó a tocar una melodía suave. Sin previo aviso, su padre la acompañó con la voz, improvisando con esa soltura que solo nace de los años compartidos. Lucero, desde la mesa, los observaba en silencio. Uno de los invitados tomó una fotografía del instante. Padre e hija en plena armonía musical, con la madre contemplando la escena desde el fondo. Esa imagen, que más tarde Lucero incluiría en sus memorias, se convirtió en un símbolo poderoso. No era una foto de tres personas famosas. Era un testimonio visual de lo que habían logrado construir. Un espacio donde el pasado no se borraba, pero tampoco impedía avanzar. Un entorno emocional donde los afectos no estaban condicionados por etiquetas. Con el paso del tiempo, esa historia fue ganando otro tipo de valor en el imaginario colectivo. No por la espectacularidad de su romance inicial, ni por el drama de su separación, que nunca existió públicamente, sino por lo que habían demostrado después, que el amor puede evolucionar hacia formas más maduras sin perder su raíz. A lo largo de los años, periodistas, escritores y analistas intentaron descifrar qué había detrás de esta transición tan poco común. Algunos hablaron de pactos privados, otros de terapia conjunta o acuerdos silenciosos, pero la verdad era más simple y a la vez más compleja. No hubo una fórmula mágica ni un evento que marcara el cambio. Lo que hubo fue un cúmulo de decisiones pequeñas, consistentes, tomadas con respeto. Lucero lo resumiría tiempo después en una entrevista realizada 5 años más tarde. No existe un secreto especial,
Solo entendimos que lo que habíamos vivido juntos era demasiado valioso como para permitir que se convirtiera en resentimiento. Y agregó, nuestros recuerdos merecían algo mejor que convertirse en armas para hacernos daño. Mijares, en la misma conversación, complementó la idea con su estilo directo. Creo que ayudó no forzarnos a ser amigos de inmediato. Cada quien vivió su proceso, su duelo. La relación que tenemos ahora no es una prolongación del matrimonio. Es algo nuevo, con otras reglas. Esa sinceridad fue una de las razones por las que su historia conmovió tanto. No intentaban mostrarse como una pareja perfecta, ni como un modelo de familia idealizada. Admitían las dificultades, los momentos de silencio, los desacuerdos, pero también destacaban lo que habían elegido hacer con todo eso. Convertirlo en aprendizaje y no en rencor. Aquella noche en Juego de Voces había sido solo el punto de inflexión visible. Pero lo realmente importante había empezado mucho antes, en los años de crianza compartida, en las decisiones silenciosas de cada día, como elegir hablar con respeto, aún en el desacuerdo, o priorizar el bienestar de su hija por encima de sus emociones personales. Ese tipo de madurez no se construye de la noche a la mañana. Es el resultado de tiempo, paciencia y una profunda voluntad de evolucionar. Y eso, más allá de las cámaras, fue lo que hizo que su historia trascendiera. El impacto cultural de aquella noche en Juego de Voces 2025 fue creciendo con el tiempo, más allá del espectáculo. En el ámbito académico, algunas universidades comenzaron a incluir el caso en sus cursos de psicología de las relaciones, usándolo como ejemplo de resiliencia emocional y transformación saludable de vínculos afectivos. No se trataba de un simple fenómeno mediático, sino de una historia real que había tocado fibras profundas en la audiencia. 3 años después del evento, un estudio realizado por la UNAM analizó lo que ya se conocía como el efecto Lucero Mijares. El informe señalaba cómo su ejemplo había influido en las percepciones de jóvenes adultos sobre el divorcio, mostrando que era posible separarse sin destruir el afecto, y que la cocrianza respetuosa no solo era viable, sino deseable. Ese cambio de mentalidad no pasó desapercibido en la industria del entretenimiento. Las telenovelas, que tradicionalmente habían mostrado a las exparejas como enemigos acérrimos o como amantes destinados a reencontrarse, comenzaron a explorar nuevas narrativas. Personajes que antes se habrían enfrentado con odio tras una ruptura, ahora mostraban cooperación, respeto y vínculos transformados. La cultura comenzaba, poco a poco, a reflejar esa evolución. Fue entonces cuando una reconocida editorial mexicana propuso a Lucero y Mijares escribir un libro conjunto. La intención era capturar la esencia de su historia, no desde el morbo ni la nostalgia, sino como testimonio útil para quienes atraviesan procesos similares. La primera reacción de ambos fue negativa. Siempre habían sido cuidadosos con los límites entre lo público y lo privado, y no deseaban convertir su relación en producto de consumo emocional. Pero con el tiempo, y tras comprender el alcance positivo que su historia estaba teniendo en otros, reconsideraron. Aceptaron con una condición firme. El libro no sería una crónica de su romance ni una revelación de intimidades, sino una reflexión conjunta sobre las decisiones que les permitieron transformar su vínculo con respeto. El resultado fue Caminos Paralelos, una obra publicada en 2028 que rápidamente se convirtió en un éxito de ventas en México y América Latina. El formato era particular. Cada capítulo estaba escrito en voz alternada por Lucero y Mijares, ofreciendo 2 perspectivas distintas sobre temas como la ruptura, el perdón, la cocrianza, la evolución de las relaciones y el arte de dejar ir sin destruir. Lo que más llamó la atención de los lectores fue la honestidad del contenido. No pretendían mostrarse como ejemplos perfectos. Por el contrario, admitían sus errores, compartían los silencios difíciles, las etapas de distancia emocional, los momentos en que la única manera de comunicarse era a través de intermediarios. Esto no se construyó desde la armonía inmediata, escribió Lucero en uno de los capítulos más citados, sino desde la decisión diaria de no permitir que el dolor nos definiera. Y Mijares, en otro pasaje, añadía: no somos una pareja feliz, somos 2 personas que aprendieron a honrar lo vivido sin aferrarse a lo que ya no podía ser. El libro, lejos de limitarse a personas en proceso de separación, encontró eco en matrimonios estables, parejas jóvenes e incluso amistades que habían atravesado crisis. Lo que proponían Lucero y Mijares no era un camino único, sino una forma diferente de mirar las relaciones, con más aceptación, menos idealización
y un profundo respeto por el cambio. Lo que había comenzado con un abrazo en televisión, ahora se convertía en guía para muchos. La recepción de Caminos Paralelos superó las expectativas de todos, incluso las de sus propios autores. Se convirtió no solo en un éxito editorial, sino en una referencia emocional para miles de personas que atravesaban rupturas, transiciones afectivas o simplemente buscaban una manera más sana de relacionarse. Lo más sorprendente fue que el libro también resonó entre quienes no estaban viviendo una separación. Matrimonios sólidos, parejas jóvenes y padres en proceso de redefinir sus roles hallaron en esas páginas una voz sensata, sin artificios, que hablaba del amor desde la transformación. Una de las reseñas más compartidas describía la obra así: "Este no es un libro sobre cómo terminar bien, es un libro sobre cómo dejar que una relación evolucione con dignidad, ya sea dentro o fuera del amor romántico". Ese enfoque tan inusual, no basado en finales felices tradicionales, sino en nuevas formas de continuidad emocional, tocó una fibra sensible en una cultura acostumbrada a simplificar las relaciones en términos de éxito o fracaso. Lucero y Mijares proponían una tercera vía, la de la evolución respetuosa, sin necesidad de reconciliación ni ruptura total. Lo interesante es que todo había comenzado con un momento que no estaba planeado. En un programa de televisión en vivo, nadie, ni la producción, ni el público, ni los propios artistas, imaginó que aquella noche de Juego de Voces 2025, marcada por una intervención espontánea de Lucero, terminaría teniendo repercusiones tan profundas y duraderas. 7 años después, durante un concierto benéfico en el Auditorio Nacional, se vivió una escena que evocaba inevitablemente aquella primera. Lucero Mijares, ya consolidada como una artista por mérito propio, compartía el escenario con sus padres en un momento no anunciado previamente. Después de cantar algunas piezas, tomó el micrófono, miró al público con aplomo y dijo: "Muchos me preguntan cómo es crecer con padres que ya no están juntos, pero que se respetan tanto. Siempre les contesto lo mismo: no conozco otra manera de familia. Para mí, esto es amor también". Las palabras de la joven conmovieron a los presentes. En las primeras filas, Lucero y Mijares se miraban con orgullo, cada uno reflejando en su rostro el camino recorrido. No era solo la emoción por ver a su hija brillar, sino también la certeza de que habían hecho lo correcto, que las decisiones difíciles, los silencios necesarios y las conversaciones incómodas habían valido la pena. La ovación fue inmediata. El público, de pie, aplaudía no solo el talento de la joven cantante, sino el legado emocional que ella representaba. Una familia que, aunque distinta en su forma, seguía unida en su esencia. Una melodía compartida que no requería definiciones rígidas para ser comprendida. En los minutos finales del concierto, Lucerito, acompañada por sus padres, interpretó una canción a 3 voces. Las luces del auditorio caían suavemente sobre ellos mientras la música envolvía al público en una atmósfera de profunda conexión. Las cámaras captaban el momento con discreción, sabiendo que no hacía falta enfatizar nada. El gesto, la canción, las miradas hablaban por sí mismas. Cuando el último acorde se desvaneció en el aire, no fue necesario decir nada más. No había una gran conclusión ni un anuncio esperado. Solo quedaba la certeza de que habían compuesto, entre los 3, algo más valioso que cualquier canción. Una historia de respeto que seguía sonando firme, serena y honesta. Aquel concierto benéfico cerró con una imagen que perduró más allá de las ovaciones y de los aplausos. El escenario, aún iluminado con tonos suaves, mostraba a 3 figuras abrazadas, conectadas por algo que trascendía la sangre y los años compartidos. Lo que habían construido, más allá de sus carreras individuales, era una forma de familia que no necesitaba encajar en moldes convencionales para ser auténtica. Esa noche quedó grabada no como un espectáculo, sino como una especie de epílogo emocional. Y sin embargo, tampoco era un final. Era más bien una nota sostenida, una continuidad en otra clave, como si la historia no se cerrara, sino que simplemente encontrara nuevas formas de ser contada. Con el tiempo, la historia de Lucero y Mijares fue adoptada por la memoria colectiva de México y buena parte de América Latina, no por lo espectacular de su romance inicial, ni por la ruptura silenciosa, sino por esa etapa posterior, más silenciosa, pero mucho más elocuente. El valor no estaba en lo que alguna vez fueron como pareja, sino en lo que lograron después de dejar de serlo.
Numerosos periodistas y autores intentaron en años siguientes encontrar respuestas más profundas. Algunos buscaron detalles desconocidos en entrevistas pasadas, otros se lanzaron a teorizar sobre sesiones de terapia compartidas, conversaciones cruciales o decisiones estratégicas que les permitieron llegar hasta ese punto. Pero la verdad era menos dramática y más humana. No hubo un momento mágico ni una fórmula. Fue un proceso lento, lleno de intentos, ajustes y decisiones conscientes. La clave había estado, según ellos mismos admitían, en poner por delante el respeto mutuo, incluso cuando la emoción estaba a flor de piel. Y sobre todo, en priorizar siempre el bienestar de su hija por encima de cualquier orgullo o dolor personal. Años más tarde, durante una entrevista en profundidad, Lucero lo explicó de manera clara. No dejamos que el enojo nos dictara la historia. Entendimos que había cosas más importantes que tener la razón. Mijares, por su parte, agregó con naturalidad. Siempre supimos que había amor, solo que ese amor cambió de forma. Decidimos no pelear con eso, sino aceptarlo y dejar que nos guiara hacia otra etapa. Para muchos, esa idea era revolucionaria. La cultura popular estaba saturada de relatos donde el amor terminaba en guerra o en reconciliaciones forzadas. Lo que ellos mostraban era algo distinto. Que el afecto no necesita conservar su forma original para seguir siendo valioso. Que puede mutar sin desaparecer. Y que también merece ser celebrado cuando ya no es romántico, pero sí profundamente humano. Lo que más impresionaba de todo esto era que no había sido diseñado como una narrativa para los medios. Lucero y Mijares nunca buscaron convertir su relación en una historia ejemplar. Fue, simplemente, el resultado de lo que eligieron hacer con lo que les tocó vivir. Y quizás por eso resonaba tanto. La última etapa de sus vidas profesionales e incluso personales se vio iluminada por esa madurez. Lucero continuó su carrera musical con renovada profundidad, mientras Mijares recorría escenarios con la libertad de quien ya no carga con etiquetas innecesarias. Lucerito, por su parte, comenzaba a escribir su propio camino artístico, pero con los pies bien puestos sobre un suelo emocional sólido, cultivado por dos padres que, aún desde caminos separados, nunca dejaron de caminar a su lado. La historia no buscaba moralejas, pero sí dejaba una sensación clara. El verdadero legado de Lucero y Mijares no era solo musical, era emocional, simbólico, íntimo, una partitura escrita a tres voces, en donde cada nota nacía del respeto, la gratitud y la evolución compartida. Con los años, lo que Lucero y Mijares habían edificado se convirtió en un modelo que muchos comenzaron a nombrar como aspiracional, no por idealizado, sino por alcanzable. No era un cuento de hadas con final feliz, sino una historia de humanidad sostenida por pequeñas elecciones diarias. Elegir no atacar, elegir cooperar, elegir respetar lo vivido, incluso cuando dolía. Ese modelo, más realista que las ficciones románticas, fue abordado también por académicos, sociólogos y terapeutas. En sus estudios, analizaban cómo este tipo de relación podía cambiar la forma en que las nuevas generaciones percibían el amor y la separación. No como una derrota, sino como una posible transformación. Un sociólogo de la UNAM lo resumía así en un artículo publicado en 2028. Lucero y Mijares han mostrado que el amor no solo es pasión o presencia, también puede ser respeto a la distancia, acompañamiento no físico y una decisión consciente de no borrar lo que fue. Ese pensamiento se fue infiltrando en la cultura de maneras sutiles pero contundentes. Las telenovelas comenzaron a representar divorcios con mayor humanidad. En lugar de presentar solo finales con reconciliaciones explosivas o conflictos eternos, comenzaron a narrar relaciones que se reconfiguraban con ternura. El cambio era evidente. Fue en ese contexto que una editorial, esta vez internacional, propuso a Lucero y Mijares una idea más ambiciosa: transformar Caminos Paralelos en una serie documental. Al principio la pareja artística se mostró reacia. El libro había sido un ejercicio de honestidad que no buscaba convertirse en espectáculo. Sin embargo, después de analizar el impacto positivo que seguían generando, decidieron aceptar el proyecto, con una condición inquebrantable: nada de dramatizar ni romantizar su historia. La serie, producida por una plataforma de streaming reconocida a nivel mundial, se tituló Lo que fue. A lo largo de 6 episodios, presentaba entrevistas, imágenes de archivo, reflexiones personales y testimonios de personas cuya vida había sido tocada por la historia de ambos artistas. El enfoque no estaba en su romance, ni en su ruptura,
sino en la relación posterior. Cómo se comunicaban, cómo criaron a su hija, cómo resolvieron las diferencias. La crítica elogió el tono sobrio, alejado del sensacionalismo, y destacó el valor de mostrar una convivencia que rara vez se visibilizaba en medios masivos. Lo que más llamó la atención de los espectadores fue un segmento en el que ambos compartían anécdotas simples pero reveladoras, como aquella vez que discutieron durante una gira porque Lucero había olvidado empacar los audífonos de su hija, o como Mijares, sin avisar, apareció en un concierto escolar simplemente porque sentía que debía estar ahí. Eran esos momentos, íntimos, no espectaculares, los que hacían que miles de personas se sintieran identificadas. No se trataba de estrellas inalcanzables, sino de dos seres humanos que habían aprendido a tratarse con cuidado después de haber compartido tanto. Lucerito también participó en el proyecto, pero desde un lugar muy claro. Apareció poco, habló aún menos, y cuando lo hizo, fue para hablar de cómo había sido crecer en un hogar no tradicional, pero lleno de afecto. Su frase más recordada fue breve: "Mi familia no es como las demás, pero tampoco necesita serlo". Con ese espíritu, la serie se convirtió en una de las más vistas del año en la región, no porque prometiera escándalos, sino porque ofrecía algo escaso, una visión adulta y compasiva de las relaciones humanas. Lo que Lucero y Mijares habían construido sin buscarlo, se volvía enseñanza. Y lo más impactante era que todo había empezado con una canción y unas palabras no ensayadas bajo las luces de un escenario televisivo. Tras el éxito de la serie documental, el impacto de la historia de Lucero y Mijares alcanzó un nuevo nivel. Ya no se trataba únicamente de una historia inspiradora para quienes atravesaban separaciones, sino de una referencia transversal sobre cómo el respeto mutuo puede convertirse en una herramienta de transformación social. Plataformas educativas comenzaron a incluir extractos de la serie en programas de formación en comunicación interpersonal, manejo emocional y resolución de conflictos. Terapeutas recomendaban lo que fue como complemento a sus sesiones, mientras en redes sociales surgían comunidades dedicadas a compartir historias similares bajo la etiqueta Amor que Transforma. En medio de todo eso, Lucero y Mijares nunca perdieron de vista lo esencial: seguir viviendo su cotidianidad sin convertirse en monumentos de sí mismos. Continuaron con sus carreras por caminos separados, apoyándose ocasionalmente en proyectos puntuales y manteniendo una relación tan fluida como respetuosa. Su hija, convertida ya en una artista por derecho propio, encontraba inspiración no solo en la música, sino también en la manera en que sus padres habían reconfigurado su historia. Durante una entrevista en un festival internacional, a Lucerito se le preguntó qué era para ella el verdadero éxito. Su respuesta sin titubeos fue clara: haber crecido en un hogar que supo cambiar sin romperse. Esa frase fue citada y reproducida por medios de comunicación, y pronto se convirtió en símbolo de una nueva forma de mirar las relaciones familiares. No como estructuras rígidas, sino como espacios de adaptación, honestidad y cuidado emocional. Mientras tanto, en sus vidas privadas, tanto Lucero como Mijares continuaban compartiendo momentos importantes: cumpleaños, lanzamientos, cenas ocasionales con amigos en común. No se trataba de reconstruir lo perdido, sino de honrar lo que aún quedaba en pie, un vínculo que ya no era amor romántico, pero sí algo igual de poderoso. En una escena captada por la prensa durante un evento de beneficencia, se los vio saludándose con un abrazo largo y sonriente, sin posar, sin dramatismo. Para muchos, ese gesto sencillo simbolizaba más que cualquier discurso, la posibilidad de relacionarse con el pasado sin que éste nuble el presente. En una charla íntima incluida como epílogo en la edición especial de Caminos Paralelos, Lucero escribía: "No es necesario volver para agradecer lo vivido. A veces basta con sostener la mirada y decir, esto también fue amor, aunque ya no lo sea de la misma forma". Y Mijares, en la última página, resumía así el trayecto recorrido: a veces, lo más maduro que podemos hacer es dejar que lo hermoso se transforme, en lugar de destruirlo por no saber soltarlo. Ambos entendían que lo que habían vivido juntos ya no podía volver, pero eso no restaba valor a lo compartido. Al contrario, lo engrandecía. La historia completa, con sus momentos de cercanía, de distancia, de reencuentro desde otro lugar, era el verdadero testimonio. No una relación ideal, sino una humana. No un final feliz convencional, sino una narrativa que seguía creciendo en otras direcciones.
Lucero, en sus presentaciones, comenzó a introducir breves reflexiones entre canciones, algunas veces inspiradas en sus vivencias personales. Mijares, por su parte, también compartía con su público pensamientos sobre el paso del tiempo, las relaciones y el perdón. Sin nombrarse mutuamente, ambos sabían que esa parte de sus vidas seguía latiendo en la memoria colectiva del público. Y aunque ya no compartían un hogar, seguían componiendo algo juntos. Una nueva forma de convivir, de ser familia, de ser historia viva. Una armonía distinta, sin partitura predecible, pero con melodías que aún resonaban. Esa nueva armonía, sin nombre fijo ni etiquetas precisas, se convirtió en la verdadera obra que Lucero y Mijares habían creado juntos. Una sin letra impresa ni disco grabado, pero que sonaba en el fondo de cada uno de los momentos que seguían compartiendo, ya fuera en escenarios, reuniones familiares o instantes privados lejos de las cámaras. Años después de la publicación de su libro y del éxito inesperado de la serie documental, ambos artistas decidieron mantener un perfil más bajo, no por cansancio ni rechazo al reconocimiento, sino por respeto a lo que sabían que no debía ser convertido en mercancía. No querían que su historia se desgastara por sobreexposición. Lo vivido, lo construido, merecía conservar su esencia. Aún así, su legado ya se había sembrado en la conciencia cultural del país. En conferencias, programas educativos, columnas de opinión y hasta en guiones de series y novelas, su historia era citada como referencia de madurez, afecto transformado y cocrianza responsable. Sin buscarlo, se habían convertido en una especie de símbolo viviente de que el amor no siempre termina donde lo dicta la costumbre. Mientras tanto, su hija Lucero Mijares seguía creciendo como artista y como persona. Su carrera florecía con fuerza propia, sostenida tanto por su talento como por los valores que había absorbido desde pequeña. En cada entrevista, cuando el tema de sus padres inevitablemente surgía, respondía con claridad y respeto, sin entrar en detalles innecesarios. Siempre regresaba al mismo punto. Lo que más admiro de ellos no es que hayan sido pareja, sino cómo se siguieron cuidando después de dejar de serlo. Con el paso del tiempo, el bullicio mediático en torno a aquella noche de Juego de Voces 2025 se fue apagando. Nuevos fenómenos ocupaban la conversación pública. Sin embargo, lo esencial permanecía. Lo que ellos representaban seguía vivo, no como noticia, sino como ejemplo. En las conversaciones privadas, en las decisiones cotidianas de muchas personas que optaban por terminar una relación con respeto, su huella seguía marcando caminos. Una tarde cualquiera, sin cámaras ni público, los tres, Lucero, Mijares y su hija, compartieron una comida familiar. No era una ocasión especial, solo coincidieron en la ciudad y decidieron reunirse. Comieron, rieron, hablaron de trabajo, de música, de recuerdos, de cosas simples. Al final de la sobremesa, Lucerito se puso de pie, caminó hacia el piano y comenzó a tocar una melodía suave. Su padre, casi instintivamente, empezó a acompañarla con la voz. Lucero, desde la cocina, los escuchaba con esa mezcla de emoción y paz que solo se alcanza cuando uno sabe que lo importante está bien. Nadie grabó ese momento. No hubo registro visual, pero todos los que estuvieron allí coincidieron en que fue una de las escenas más significativas que habían presenciado, porque no tenía artificio. Era lo que era. Una familia que había elegido permanecer unida desde otra forma, sin pretender volver atrás. La verdadera canción que Lucero y Mijares habían compuesto juntos no aparecía en ninguna lista de éxitos, ni se podía comprar en formato digital. Era una melodía intangible, hecha de decisiones, de respeto, de cuidado mutuo. Una partitura invisible escrita con años de complicidad y voluntad de reconstrucción. En un mundo donde los finales felices suelen entenderse como regresos románticos o reconciliaciones dramáticas, ellos ofrecieron algo distinto. Un final que no era cierre sino transformación. Una historia que no pedía aplausos, solo silencio. De ese que aparece cuando algo verdadero toca el alma. Y así, su legado quedó completo. No como una historia de amor que volvió a empezar, sino como una historia que nunca dejó de ser amor, aunque tomara otro nombre.